Amados hermanos y amigos del grupo Edificados en la Palabra, reciban un saludo de paz. En este hermoso día, martes 17 de septiembre del año 2024, vamos a meditar en un hermoso tema titulado La autoridad de Jesús cuestionada. Dos elecciones en cuanto a Jesús. Y estamos meditando bajo el eslogan Marcos, el ayudante que escribió un evangelio. Y el subtema, el último ministerio público del Hijo de Dios. Advertencia de Jesús y su conflicto con los religiosos. Y bueno, hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios, pero antes les vamos a pedir la dirección al Eterno. Amado Padre Celestial, muchas gracias por permitirme la oportunidad de exponer tu palabra. Gracias, Señor Eterno, por esta gran bendición. Gracias por tu cuidado y por tus bondades. Amado Dios, pasa por alto toda ofensa, todo error, todo pecado, Señor. Que tu Espíritu Santo, bendito Dios, guíe y ponga las palabras adecuadas que deba hablar en esta hora. Que todo lo que diga sea conforme a tu bondad, bendito Dios, y a tu voluntad. Prepara desde ya nuestros corazones, Señor Eterno, para recibir tu palabra y que ella haga lo que tú quieras en cada uno de nosotros. Son súplicas que te hago en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Nuestro texto base está basado en Marcos 11, del 27 al 33, que a su letra dice: Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago yo estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, pues no le creísteis. Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, porque todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Y bueno, mis amados hermanos, Dios permitió varias situaciones hostiles hacia Jesús, tanto de los líderes religiosos como de los civiles. Atacaron de manera frontal a Jesús, haciendo todo lo posible para desprestigiarlo, para desacreditarlo, y ante el pueblo, para tener una manera fácil de arrestarlo y llevarlo hasta la muerte. Vemos que Jesús estaba en el templo, él caminaba en el templo. Dice que las autoridades se acercaron a Jesús. Las alternativas para el hombre planteadas por Juan el Bautista. La respuesta estratégica de no responder. Jesús, amados hermanos, lanzó sus argumentos con mucha fuerza para no dejar duda que la persona, incluso un religioso, que sigan en actitud de autojustificación, no es digno del reino de Dios. La incredulidad obstinada condena a cualquier persona. Dice, amados hermanos, que Jesús caminaba por el templo mientras se le acercaban los religiosos. Esto era una delegación oficial enviada por el cuerpo de gobernantes de los judíos. Estos eran los del Sanedrín. Estos pertenecían a los sacerdotes, los escribas y los ancianos. Ellos, amados hermanos, estaban enojados, indignados, molestos por lo que Jesús hacía. La entrada triunfal de Jesús, el llamarse Mesías, la limpieza del templo, la perturbación de la ganancia de los sacerdotes, los milagros que Jesús hacía. Todo lo que Jesús hacía a ellos les enfurecía y los provocaba a violencia. Todo esto los llevó a ellos a hacerle las preguntas a Jesús: ¿quién se cree ser este Jesús de Nazaret? En Mateo 21, 10 y 11 encontramos: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él era Jesús. El propósito, amados hermanos, de la pregunta no era más que desacreditar a Jesús, porque ellos despreciaban a Jesús. Ellos podrían haber aceptado las verdades de Jesús, pero ellos estaban cerrados en su mente
ante las afirmaciones de Jesús. Ellos se oponían y negaban la misión divina que Jesús traía a este mundo. Los líderes, amados hermanos, de Sanedrín eran los que tenían el poder y la potestad en ese lugar y por tanto no aceptaban la autoridad de Dios. Aunque ellos tenían claro que la autoridad de Juan y la autoridad de Jesús provenían de un Dios eterno, si ellos rechazaban el bautismo de Juan, también estaban rechazando al Mesías. Ellos no aceptaban la predicación de la verdad, la predicación del Evangelio, del reino de Dios. A ellos no les interesaba oír el mensaje que provenía de un carpintero, del Hijo de Dios. Amados hermanos, si aplicamos este evento a la actualidad, muchas casas de oración están físicamente llenas, pero en esencia no aceptan la autoridad y el poder de Jesús. Muestran a través de su conducta, de su rebeldía a su palabra, desobedeciendo sus mandatos. De esta manera muestran el rechazo al Rey justo, Rey humilde, el Salvador de la humanidad. No existe, amado hermano, una persona con tanto poder y autoridad más que Jesús. Los que pudieron contemplar algunos eventos provocados por nuestro Señor Jesucristo, las sanidades, las liberaciones, el poder sobrenatural, aún para hablarle al viento y a los mares, y ellos en obedecerle. Por eso era admirado, no como los escribas. Por tal razón, los sacerdotes preguntaban cuál era el origen de su autoridad, con qué derecho él hacía estas cosas, cuál era la fuente que dirigía su ministerio. Veamos, amados hermanos, el verso 6 de Juan 14. Él es la verdad encarnada. Dice el texto que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por Él. Ellos no desconocían su autoridad, pero la cuestionaban por su orgullo, por su soberbia, por su maldad. Él tenía toda la autoridad para perdonar pecado. Él perdonó al paralítico, le dijo: yo perdono tu pecado, y allí se levantaron contra él. Él tenía autoridad para perdonar pecados porque era el Hijo de Dios, porque el Señor le otorgaba esa potestad, porque al que creyera en él, él le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Eso lo encontramos en Juan 1:11. Él tiene potestad incluso para apartar a sus hijos, para apartar al que es para salvación y apartar para los que van a ser condenados. Porque Él es el Hijo de Dios. En Juan 1:29 encontramos: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Veamos, amados hermanos, este gran ejemplo, el centurión. Un varón que tenía una gran fe y una gran confianza en la autoridad y el poder de Jesús. Este centurión le expresó con seguridad a nuestro Señor Jesucristo que solamente dijera la palabra, porque su siervo estaba grave de muerte, y que si él decía la palabra, no era necesario que viajara hasta ese lugar, porque él iba a ser sano. Jesús se maravilló de la fe de este hombre, de tal manera que quedó escrito en la Biblia que no había tanta fe en Israel como en la de este centurión. Jesús, amados hermanos, tiene poder y autoridad para callar a los mares, para que los vientos le obedezcan. Los discípulos se asombraban al ver cómo le obedecían. Qué eventos tan maravillosos los que ellos pudieron presenciar. Bienaventurados estos varones que Jesús, amados hermanos, tiene todo el poder para bienaventurados estos varones que vieron con sus ojos, que palparon con sus ojos estos milagros y prodigios del Rey de Reyes y Señor de Señores. A la pregunta confrontante de los sacerdotes y los ancianos, ¿de dónde viene tu autoridad?, Jesús no evade la respuesta, sino que indirectamente Él está respondiendo con una pregunta. ¿El bautismo de Juan es de Dios o es de los hombres? Juan el Bautista vino a preparar camino para el Mesías.
Los que cuestionaban la autoridad de Jesús murmuraban y discutían entre sí. El bautismo de Juan era de Dios o de los hombres. Si decían que era de Dios, aceptaban que es un profeta enviado por Dios y que él anunció la llegada del Mesías. Y entonces, ¿por qué rehusaban aceptar su autoridad? ¿Por qué le rechazaban? Pero no podían decir que era de los hombres, porque todos consideraban que Juan verdaderamente había sido un profeta. En Lucas 26 lo encontramos. Ellos tenían temor que el pueblo los apedreara, porque tenían claro que Juan era un profeta. Tenían miedo al pecado de la blasfemia por haber desacreditado a un profeta de Dios. Ellos, amados hermanos, deciden venir delante del Señor Jesús y responden: no sabemos. No fue fácil que estos hombres, miembros de Sanedrín, los expertos en el asunto religioso, no tenían opinión con lo del bautismo de Juan. Los fariseos y los escribas, amplios conocedores, y viendo ellos los hechos, el Hijo de Dios, niegan que no saben. Estos varones, amados hermanos, no tenían alternativa. El hombre no acepta la verdad para reconocer que Dios es Dios. Y se hacen los ignorantes por orgullo, por prepotencia, por arrogancia. El hombre incrédulo sufre de una terrible deshonestidad espiritual. Entonces niegan lo que es evidente. Ellos, por no aceptar el bautismo de Juan, que era parte de Dios y que Jesús era el Mesías, por no aceptar esta gran verdad, ellos prefieren quedar como ignorantes, respondiendo: no sabemos. Y Jesús respondió en su autoridad y sabiduría. El Rey de Reyes respondió: ni yo sé con qué autoridad vengo. Amados hermanos y amigos, debemos de tener mucho cuidado. Jugar con la verdad tiene un alto precio. Hay un momento que de tanto rechazar la luz del Evangelio, esa luz radiante se aleja, y se aleja para siempre. Y el estado del hombre que, conociendo la verdad, la ignora, no la reconoce, la pasa por alto, entonces su estado espiritual pasa a ser peor que su primer estado. Jesús, amados hermanos, pudo haberles dicho desde el principio que ellos eran unos hipócritas, porque ellos sabían que Él era el Mesías, que Él era el enviado de Dios, pero no lo hace, porque Él conocía sus corazones. Jesús podía decirles que eran ciegos, que querían guiar a otros ciegos. El Hijo de Dios, amados hermanos, contesta brillantemente con su autoridad y sabiduría. Él, amados hermanos, doblegó demonios, levantó muertos, multiplicó panes, caminó sobre las aguas, convirtió el agua en vino, sanó enfermos, resucitó muertos, perdonó pecados, libertó a los cautivos, sacó demonios, abrió caminos en medio del mar. Esto, amados hermanos, es mucho más serio de lo que a simple vista se puede apreciar. Lo que se considera es que si una persona no cree el mensaje de los siervos de Dios, tampoco creerán a Jesús, porque el fondo de lo que se está rechazando es la autoridad de Dios. Aunque por supuesto la responsabilidad de estos judíos era mucho mayor, puesto que ellos habían tenido ante ellos toda evidencia posible. En Juan 13:20 nos dice: de cierto os digo, que el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Jesús, amados hermanos, tenía poder para enviarle al Espíritu Santo. Eso lo encontramos en Juan 15:25. Yo, dijo Jesús, le enviaré al Espíritu Santo. Veamos en estos relatos cómo, amados hermanos, maquinaban contra nuestro Señor Jesucristo. En el pasaje allá en Marcos 2:7, donde nos dice: ¿por qué habla este así? ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Cuando Jesús perdona los pecados a este paralítico, estaban ahí sentados
Los escribas y maquinaban en sus corazones: ¿por qué este habla así? ¿Quién es este que puede perdonar pecados si solamente Dios puede perdonar los pecados? También en Lucas encontramos otro relato cuando una mujer llora y con sus lágrimas lava los pies de Jesús, con sus cabellos seca sus lágrimas. Y el que le invitó a cenar a Jesús, al ver a esta mujer que estaba tocando a Jesús, en sus pensamientos y en su corazón decía: si este fuera Jesús, se daría cuenta quién está tocándolo. Amados hermanos, así obraban y maquinaban en contra de nuestro Señor Jesucristo. En Malaquías 3, 1 al 5 encontramos: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará camino delante de mí, y vendrá. Meditemos, amados hermanos, en este hermoso texto de Juan 1, 29 al 34. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que él es el Hijo de Dios. Amados hermanos, a la comprometida pregunta de Jesús, ellos contestaron con un no sabemos. En realidad su ignorancia era tan grande para no aceptar a Jesús. Querían esconder su incredulidad con el pretexto de que no sabían. Pero esto era totalmente irracional. Para poder mantener esa actitud, tenían que cerrar los ojos a toda evidencia que delante de ellos había sido presentada, tanto acerca de Juan el Bautista como el mismo Señor Jesucristo. Esta postura, amados hermanos, es cada vez más frecuente en nuestros tiempos. Por ejemplo, el mundo entero contempla todas las maravillas de la creación, pero finalmente concluyen con un no sabemos si esto lo habrá hecho Dios, y entonces argumentan cosas inconcebibles acerca del poder sobrenatural de nuestro Padre Celestial. Bueno, amados hermanos, ya conocemos cómo en una búsqueda desesperada por dar alguna explicación razonable, nos quieren convencer de todo el inmenso universo debe a una existencia a la casualidad. Su existencia, hermano, es por pura casualidad. Pero ni los ignorantes modernos, ni tampoco los líderes religiosos judíos de la época de Jesús pueden decir que no saben, cuando delante de ellos tienen tanta evidencia. Finalmente no podrán evadirse de su responsabilidad ante Dios. Veamos lo que Pablo explica aún incluso a las sociedades paganas. Romanos 1, 20 y 22. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. En realidad, amados hermanos, los oponentes a la autoridad de Jesús no tienen un problema de conocimiento, sino de disposición a obedecer a la voluntad de Dios. Así lo expresó el Señor Jesús. Veamos lo que dice en Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios y si yo hablo por mi propia cuenta. Amados hermanos, la autoridad de Jesús es liberadora, es sanadora, es restauradora. La autoridad de Jesús tenemos que poner la confianza en Él, creer en Él como el Redentor, quien dio su vida por usted y por mí. Veamos este hermoso texto que se encuentra en Isaías 40, 3 y 4. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzadas en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea calzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero
se allane. Amados hermanos, aceptemos el poder y la autoridad de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, obedeciendo su palabra, sujetándonos a su voluntad y creyendo en Él, porque fiel es nuestro Dios, quien se despojó de su Hijo amado para rescatarnos a usted y a mí. Gracias, amado Dios, por esta oportunidad que me ha brindado de conocer tu palabra que nos alimenta, nos sustenta y nos recuerda, bendito Dios, que tenemos que sujetarnos a tu autoridad y a tu voluntad. Te ruego, Señor eterno, por todas las personas que están escuchando los audios a través de la plataforma de WhatsApp y de Facebook. Bendice, buen Dios, tu palabra, bendice a tus hijos del grupo de edificados en la palabra, a los administradores, a los que oran, a los expositores, Señor, a todo tu pueblo, bendito Dios, que estos mensajes, estas reflexiones lleguen al corazón de tu pueblo y que sirvan, Señor eterno, para que nos lo podamos aplicar a la vida diaria, bendito Dios, y poder reconocer la grandeza del poder de tu Hijo, bendito Dios. Gracias, Señor, por toda tu bondad y misericordia, que en este día tu bondad nos acompañe, Señor, y que podamos, bendito Dios, descansar. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, que tengan una linda tarde.